Acá estamos de nuevo. Con respecto a la obediencia que deben los hijos a los padres, Sí. ¿hasta qué grado o hasta qué punto puede tener lógica o sentido eso? ¿Hasta dónde hay que obedecer a los Claro, padres? porque una cosa es Y, seguir un consejo y otra cosa es tener obligación de obedecer. claro. Y esto los cristianos lo podemos responder a la luz de las enseñanzas de Dios mismo en el cuarto mandamiento de la ley de Dios y en varios pasajes de la Escritura que van explicando cómo se vive este mandamiento de honrar padre y madre, ¿verdad? El texto original, que siempre es bueno conocerlo, está en el texto del Éxodo, a donde Dios le entrega los mandamientos de la ley a Moisés. Y después de enumerar 3 mandamientos que se dedican específicamente a Dios, que son el amar a Dios sobre todas las cosas, no tener otro Dios más que Dios, no tener ídolos, y no usar el nombre de Dios en vano, y santificar el día del Señor, comienza una serie de 7 mandamientos que se refieren al amor al prójimo. Y el primerísimo de todos es este: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Es un mandamiento que además incluye el premio de una larga vida para quien ama a sus padres, ¿verdad? Pero dice así: honra a tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento, por supuesto que este mandamiento se conserva plenamente, es un mandamiento que no ha sufrido modificaciones en absoluto con el paso del Antiguo al Nuevo en sus modos específicos. Y el Catecismo aclara una cosa que es muy hermosa. Dice que, al explicar el cuarto mandamiento, que Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Hizo como un resumen como para que nos demos cuenta cuál es el núcleo del corazón de los mandamientos de Dios, que es el amor. Y dijo que se podían resumir en 2. Esto lo trae San Marcos en el capítulo 12. El primero es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí están resumidos los 3 mandamientos que se refieren a Dios. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y a continuación explica: de todos estos mandamientos de amar al prójimo, el primero de todos es amar al padre y a la madre. O sea que el primer prójimo al que Cristo nos ha enseñado a amar es a nuestros padres, ¿verdad? Y a partir de ahí viene ya toda la explicación que va a llevarnos a dar esta respuesta sobre cómo se vive este mandamiento obedeciendo a los padres. De hecho, hay en este mandamiento, a la luz de muchos textos de la Sagrada Escritura, que acá el tiempo no nos da para ir basándonos pasaje por pasaje, texto por texto, pero sí citaremos algunos pasajes, por supuesto. Hay que recordar que este mandamiento implica, por un lado, unos aspectos o virtudes positivas, cómo hay que amar a los padres. Y por otro lado, existen unas prohibiciones muy netas, es decir, cómo se puede pecar contra los padres, ¿verdad? Y dentro de estos mandamientos positivos entra la pregunta que nos hicieron y que Estela nos lo ha recordado: ¿cómo obedecemos? De hecho, el cuarto mandamiento, a la luz de varios textos que hay en los evangelios, incluyen como 4 aspectos, de los cuales simplemente me voy a fijar en uno. Pero los 4 aspectos son que el modo de honrar o amar padre y madre significa, por un lado, darles amor o afecto. Este tema es importantísimo, pues no lo voy a desarrollar, porque los seres humanos no podemos estar contentos solo con recibir cosas materiales. Un hijo que les diera ayuda económica y no les diera afecto no está viviendo bien el amor cristiano. Lo primero es dar amor, afecto en el sentido humano. Se tiene que notar: una caricia, un beso, una palabra, son los vehículos normales del amor humano. Y luego hay que también tributarles respeto, es decir, reconocer su autoridad en público. El respeto es que si mandan, uno les obedece. Si tienen que entrar a un lugar, uno les ofrece el mejor lugar, les hace sentarse en un sitio de honor. Hay muchos modos públicos de manifestar respeto, que es reconocer su especial dignidad. Han visto cómo estamos viviendo en una sociedad que actualmente
de muchas maneras expresa falta de respeto. Parece pasado de moda, Claro, pero realmente... que es como un ecualitarismo en el cual nadie tiene ninguna dignidad especial. Bueno, ha sido un siglo un poquito alborotado el nuestro, que ya, como todas las aguas, se irán calmando. Pero nos hemos encontrado con gente, sobre todo entre los chicos jóvenes, se ha vuelto muy común, ¿verdad? No manifestar ninguna forma externa de respeto. Pero el Así les va, ¿no? Y los cristianos, y esperemos que los podemos reeducar también en las virtudes humanas, ¿verdad? El otro aspecto es el de la ayuda. Un modo concreto de amar a alguien es ayudarle cuando lo necesita. Y los padres necesitan ayuda, sobre todo cuando van pasando los años, y muchas veces necesitan, por supuesto, ayuda económica, otras veces compañía, en fin. Y en concreto está el tema de la obediencia. Ellos son una autoridad que Dios ha puesto y que representa a Dios en esta tierra. Todos aquellos cristianos que tienen como una especie de repugnancia o de molestia con el concepto de la mediación, o de que Dios se vale de mediadores, también tienen un profundo problema con el tema del cuarto mandamiento, porque Dios ha puesto como mediadores entre Dios y los hombres, en un aspecto muy importante de la vida, a los padres. Y ellos son normalmente los maestros en la fe y los que a veces mandan en nombre de Dios. Esto lo haces y esto no. Y pueden ser temas incluso discutibles. Hay momentos en que puede parecer prudente o imprudente un papá, pero en estos temas hay que pensar que Dios nos ha mandado obedecerles. El mandamiento de Dios, fíjense lo que decía San Pablo a los Efesios. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Pues miren que empieza diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. De modo que nosotros no podemos pensar que la obediencia a los padres es algo que es muy discutible, que habría que ver si eso todavía está vigente. Es un mandamiento de Dios. Pero ¿tiene límites o no? Aquí ha tenido que intervenir el magisterio de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia, para recordar que normalmente hay que obedecerles siempre, pero hay algunos límites. ¿Cuáles son esos límites? Son algunos límites muy tradicionales que tienen que ver además con la dignidad de la persona humana. Ningún padre puede mandar a sus hijos cometer un pecado. De modo que el precepto que dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres también incluye a los padres. Si el papá o la mamá le dice a un hijo: mira, decí que está muy enferma tu abuelita y así no vas al colegio. O aceptar una coima o tantas cosas. Tantas cosas. Si les mandan pecar, no hay que obedecerles. Ese es un tema clave, es un límite claro, ¿verdad? Que tal vez lo podemos ir explicando más tarde más, pero me parece que es muy importante recordar que hay que obedecerles, pero con límites claros. Bueno, padre, es interesante ver los límites, pero vamos a tener que hacerlo después de una pausa. Sí, cómo no. Todos que están relacionados, digamos, con la dignidad de la persona humana, y los hijos tienen que también ser respetados por sus padres, ¿no? Por supuesto que hay derechos y deberes de ambos lados. Los hijos no solo tienen derechos, también tienen profundos deberes. Y los padres igual. Los padres no solo tienen derechos, sino también tienen deberes respecto a los hijos. Un deber muy grande, por supuesto, es respetar su dignidad personal, su libertad, su conciencia, sus opiniones. Miren cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El punto 2217. Mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. Pueden ser horarios, en fin, muchas cosas. Como dice San Pablo a los colosenses: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Esta, por lo tanto, es otra de las marcas de un fiel católico, que vive este mandamiento del Señor. Si no, claro, ya se desdibuja si uno es un fiel que sigue a Cristo o no sigue a Cristo. Esta es una marca clara. Y añade el catecismo: los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores
y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Aquí viene la limitación. Pero, si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden, no debe seguirla. Aquí viene, por lo tanto, la necesidad de aclarar un poco en qué consiste esta explicación tan sucinta del catecismo. En conciencia, uno muchas veces puede pensar que, por una parte, mis padres, o los que hacen las veces de padres, que son muchas veces los educadores, me están mandando a hacer algo que pienso que es pecado. Actualmente, en nombre de diversos tipos de educación, educación en la libertad, educación en la sexualidad, educación en la democracia, hay muchos profesores que no respetan la conciencia de los alumnos, ¿verdad? Y les mandan leer, hacer, actuar cosas que en conciencia los alumnos a veces piensan que en conciencia ellos eso no lo quieren hacer, ni lo deben hacer. Y cuando un profesor viola la conciencia de sus alumnos, es peor que si cometiera una violación física. Está llegando a hacer todavía más daño en el interior de un ser humano, ¿verdad? Ahí el niño tiene, o el alumno en general, tiene derecho a la legítima resistencia, que es desobedecer. Ahora bien, además de este tema de conciencia, de si es pecado o no es pecado, los padres tienen otra limitación que tradicionalmente la ha enseñado la tradición de la Iglesia. Y es que cada hijo tiene derecho a elegir el estado que cree que es el que Dios le ha confiado o la misión que tiene en esta vida, su vocación. Por un lado, a casarse o no casarse. Dentro de la tradición cristiana, como lo trae San Mateo, hay algunos que, como dice Jesucristo, ¿no?, nacen eunucos del seno materno, a otros los hacen eunucos la maldad de los hombres, pero algunos se hacen a sí mismos eunucos por amor al reino de los cielos, que quiere decir como personas que no van a vivir la vida sexual conyugal, sino que van a vivir por amor al reino de los cielos, lo que normalmente se llama el estado de virginidad o de celibato apostólico. Los que en la tradición católica sienten que esta llamada del Señor les afecta, tienen que seguir la voz de su conciencia y la voz de Dios en su alma, y los padres no pueden oponerse a esa vocación. Si se oponen, pecan. El chico debe obedecer, o la niña debe obedecer a la voz de su conciencia, bien aconsejada, hay tiempos prudenciales, hay tiempos de prueba, todo lo hacemos, digamos, con serenidad y prudencia en la Iglesia, pero se respeta la legítima libertad de cada hijo, ¿verdad? Lo mismo en el tema matrimonial. Antiguamente, los padres elegían el novio o la novia. En algunas ocasiones se conocían físicamente el día de la boda. Así eran las cosas. Y me acuerdo hace muchos años en una película que los más jóvenes, claro, ni la han visto, ni probablemente saben que existe, que fue muy famosa, Ben-Hur, que es de tema, digamos, histórico-bíblico. Hay un diálogo en el cual aparece una chica muy al comienzo de la película que comunica a su amo que su padre ha decidido casarla. Y él le pregunta, ¿con quién? Y dice, todavía no lo conozco, es un mercader que vive en otra ciudad. Y el hombre le dice, pero entonces, ¿no lo quieres? Y dice, no, pero lo llegaré a querer. Tenían como esa disposición de que ese era el camino y había que llegarlos a querer. Bueno, en la tradición católica hay un profundo respeto por la libertad personal en este tema tan importante que es la elección de marido y de mujer, ¿verdad? Y la última palabra la tiene el interesado, no los papás. Aunque no les guste la novia, aunque no les guste el novio, prudencialmente hay que poner todos los medios para que maduren su decisión, para que se enteren. Pero la última palabra no la ponen los padres. Por eso cuando destruyen un noviazgo de un modo arbitrario tendrán que dar cuentas a Dios, ¿no? En estos temas las decisiones son personales porque son las profundas. Y lo mismo pasa con el tema de la vocación profesional. El hijo que quiere ser poeta no puede estudiar para médico simplemente porque el papá se empeña en que sea médico. Hay esa famosa película de hace años ya, de la de los poetas muertos, La ciudad de los poetas muertos, en la cual un chico se suicida porque quiere ser actor teatral y está superiormente dotado para el arte teatral, y su padre le obliga a estudiar medicina. Y el chico, ante esa tensión, claro, es un poco dramatizado todo en la película, ¿verdad?, se suicida. Pero es que el padre estaba atentando contra su libertad más íntima, contra su llamado vocacional. En la elección de carrera y de trabajo, no hay que pensar es que cómo se va a ganar la vida estudiando filosofía,
no puede ser un escritor y periodista, se mueren de hambre. Hay tantísimas profesiones que reciben todo tipo de prejuicios por motivos estrictamente económicos. Está bien que los padres den consejos, pero no pueden prohibir a que un hijo siga su inclinación vocacional. Y si quiere ser músico, y si quiere ser bailarín, y si quiere ser poeta, escritor, filósofo, literato, que son algunos ejemplos de profesiones que actualmente no tienen buen cartel económico, ¿no? Pero es la verdadera inclinación, el hijo tiene que seguir más su conciencia, que es la voz de Dios, que a sus padres. De modo que hay límites, ¿verdad? En el cuarto mandamiento. Por supuesto que aclarados estos límites, que son muy puntuales, son 4 o 5 cosas, nada más. En todo lo demás, horarios, mientras vive en la casa, estilos de vida, dónde se van de vacaciones, cuánta plata llevan en el bolsillo, qué gasto se hace, qué cosas tienen prioridad en un hogar, eso lo deciden los padres, no los hijos. Y los hijos no imponen el horario de una casa a sus padres. Hay tantas cosas así en las cuales se nota el buen olor de Cristo, la gracia de Dios. Cuando esto no se vive bien en un hogar, el cuarto mandamiento, que es el primero de todos los mandamientos que nos obligan a amar al prójimo, nos obligan buenamente, nos empujan a amar al prójimo, ¿no? Si no se vive bien este, tampoco los demás. Si algún chico o una chica dijeran que se van a misionar, que van a hacer bien social al prójimo, trabajos, y no quieren a sus padres, la verdad es que no están viviendo bien el Espíritu de Cristo, porque primero son los papás. Bueno, espero que estas cosas ayuden, en fin. Hay muchas más en el Catecismo de la Iglesia Católica que yo les aconsejaría leerlo despacito, esta parte del Catecismo. Bueno, padre, nos aclaró un poco la cuestión, ¿no? Así que será hasta un próximo encuentro. Bueno, sí, con mucho gusto.